Hola, el vídeo de hoy empieza con las imágenes saliendo de casa prácticamente. Me dirijo al Ateneo Obrero, donde ocurrió una reunión importante el día 1 de diciembre. Allí vieron ya imágenes del teatro. Estaba completo casi el aforo del teatro. Y en la mesa ocupaban la presidencia de la reunión 3 personas: un biólogo, un químico especialista en suelo y el representante de la Sociedad Cubera, que es una asociación de amigos del paisaje de Villaviciosa, Asturias. La exposición del biólogo trató sobre los resultados de los análisis científicos sobre la calidad de los suelos de los porreos de la ría de Villaviciosa, suelos dedicados tanto a la ganadería como a la agricultura. La agricultura en menor grado que la ganadería. Son tierras rescatadas al mar y enriquecidas durante el uso de ellas en 150 años más o menos, que es lo que tiene la fundación de esos porreos. Fue definitiva su exposición con datos y con estadísticas, lo demostró. Y bueno, luego pasó el químico. Lo que hizo fue el análisis de uno de los porreos que está en muy malas condiciones y la manera que se puede resolver el rescate de ese porreo, ya que el dique que delimita la tierra de la ría tuvo una ruptura importante y se inunda la tierra de cultivo. Hecho que si no se soluciona, pues a la larga el agua salada con sus mareas sí afectará a las tierras de cultivo, que ya supimos que estaban todas mejoradas con el uso y la explotación durante la fundación de esos porreos. Bueno, y ustedes a esta altura se estarán preguntando qué tiene todo eso que ver con el grupo social Salvemos a la Ría. El grupo social ha iniciado un movimiento cívico donde se plantea desde agosto, están informando, se están reuniendo, están hablando con las personas, están recogiendo firmas con 2 objetivos principalmente. El primer objetivo es conocer las causas de la contaminación de la ría de Villaviciosa. Es una contaminación importante, tanto es así que casi llevan 20 años parados las actividades de la marisquería en dicha ría debido a la contaminación de las aguas y por tanto la contaminación de las especies que allí se cultivan y se recogen. Esa es la primera causa. Y la segunda es revertir los porreos a su estado original y poner en marcha un plan de recuperación de esas tierras dedicadas a la ganadería y a la agricultura, ya como práctica de 150 años, que quedó demostrado que han sido terrenos enriquecidos por dicha actividad en el trabajo presentado por el biólogo y el químico. ¿Qué es lo que pasa? Que este movimiento, el día 1 de diciembre, entregó 2.700 firmas al gobierno del Principado de Asturias. Es el Principado de Asturias el que ha puesto en marcha
el Plan Nacional de Recuperación y Transformación y Resiliencia para recuperar humedales, los humedales de la ría Villaviciosa, con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Ese presupuesto está donado por una organización de la Unión Europea, con fondos de la Unión Europea. Y dicho esto, pues, lógicamente no se aprecia ninguna contradicción entre el Principado, los órganos de gobierno y este grupo social Salvemos las Rías. Mirado así a grosso modo, pues parece que coinciden los objetivos de uno y del otro, pero no es así. Y tanto que no es así, porque hay una ley de costa que está dictando jurisprudencia desde hace años acerca de la recuperación marítima de la ría Villaviciosa a su estadio anterior a los porreos. Es decir, la ley de costa quiere excluir la actividad humana y el uso de esos porreos para la agricultura. Hay una parte de ese dictamen acerca de la recuperación del humedal, donde ellos hablan que se removerán los elementos ajenos a la naturaleza y que puedan ser resultado de la acción humana. Y ahí ese es el tema y la contradicción. Quieren eliminar al hombre con sus actividades ya centenarias en el uso de esas tierras de cultivo del maíz, específicamente una pequeña cantidad, y de la ganadería en la mayoría de ellos. Este grupo se mantendrá activo en reuniones, en comunicaciones a la prensa, si hiciera falta, hasta conseguir la integración de los porreos y su actividad humana. Básicamente fue la información que tuvimos ese día. Solo me queda decirle que en esa reunión estaban representantes del ayuntamiento, que también está muy activo en este tema porque le interesa, igual que al grupo de Salvemos a la Ría, tienen los mismos intereses el ayuntamiento de Villaviciosa con el grupo. Y bueno, se encuentran en constante colaboración a ver si logran el dictamen del Principado a favor de los porreos y también de la actividad humana, incluida por supuesto la actividad humana, sino qué sentido tendría recuperar y salvar los porreos si no es para seguir utilizándolo de manera enriquecedora, como se ha demostrado con el decursar de los años. Espero que este vídeo le haya sido interesante. Dejaré alguna información, como siempre, en la caja de descripciones. Y hasta la próxima, amigos.